Bueno, esta propuesta de Andrés Manuel es una de esas propuestas de las muchas que tiene en un sentido muy imaginario, en un sentido, como ha dicho ahora el Consejo Coordinador Empresarial, como si se resolvieran con una varita mágica. En esa lógica se oye muy bien, pero es imposible de realizar en el corto, en el mediano plazo o en el largo. Sin embargo, la propuesta de Ricardo Anaya son dos muy importantes. Una, el ingreso básico universal, el IBU, que es una propuesta muy interesante en discusión y en aplicación en muchas partes del mundo ya, y que coincide con esta preocupación de hacer del salario mínimo, irlo incrementando hasta llegar al doble durante el gobierno que presidirá Ricardo Anaya. En esa lógica, ¿cómo garantizamos que después de 40 años de programas sociales realmente podamos erradicar a la pobreza en la que están 53 millones de mexicanos? Entonces tenemos que ser mucho más ambiciosos, pero realistas. Tenemos que romper con los esquemas que no nos han funcionado, pero aterrizados. En esa lógica, el poder llegar a ese doblar el salario mínimo y poder implementar el ingreso básico universal, lo que nos lograría es precisamente saltar ese índice de desarrollo humano, ese indicador de pobreza que nos pudiera permitir erradicar la pobreza extrema. Es una redistribución directa del ingreso del país hacia los que menos tienen. Este incremento del salario mínimo y también el ingreso básico universal. Como recuerdan, el ingreso básico universal es una propuesta precisamente para tratar de romper con esos anclajes. México es la 12 o 13 economía del mundo, pero tenemos 53 millones de personas en pobreza. No hay ninguna economía que pueda desarrollarse a más capacidad si sigue arrastrando una parte muy importante de su población. Eso lo queremos romper al hacer esta oferta que de repente pareciera difícil, pero es una propuesta muy interesante. ¿Cómo dar una cantidad fija a todos los mexicanos para tener un mínimo, una base para poder despegar? Y es en base a diferentes temas. Por ejemplo, ¿cómo pagamos una cantidad mínima para completar, para que esas personas que hoy están en ese grupo de ingreso bajo en pobreza puedan subir arriba de la línea de pobreza? Esta cantidad fija para todos los mexicanos, para 120 millones de mexicanos, será, repito, tener un mínimo estable para poder despegar. Y una de las discusiones ha sido de dónde se puede financiar una cosa así. Yo me he desarrollado en el tema de combate a la pobreza muchos años, fuera de México y en México, y debo decir que esos 6,000 programas sociales que durante 40 años lo único que han hecho es perpetuar a gente en la pobreza, llega Ricardo Anaya con una idea disruptiva que se discute en el mundo y que se ha aplicado en países muy interesantes como Finlandia, Holanda o Namibia, y en algunas zonas de Estados Unidos como Alaska. Me parece en una discusión también propuesta por Chile, por España, me parece disruptiva, me parece que tenemos que ser muy ambiciosos para acabar con esos hoyos negros que traemos cargando los mexicanos. Uno muy claro, este tema de la pobreza. Entonces, es una propuesta muy atrevida, pero realizable. ¿De dónde salen los recursos para eso? Salen de esos 6,000 programas. 6,000 programas que se repiten en duplicidad de lo que hace el gobierno municipal, lo que hace el gobierno estatal, lo que hace el gobierno federal, lo que hacen 8 de las 17 secretarías en el gobierno federal, infraestructura que se usa para repartir esos programas, porque hay una delegación municipal, una delegación estatal de todos esos 36 a 55 programas nada más en el gobierno federal, más una duplicidad, repito, de esos 6,000 programas en todo el país. Entonces, esos montos de ahorro en todo eso que se canaliza en burocracia para administrar, o sea, estos programas que conocemos, del que ustedes piensen, tiene toda una burocracia para administrarlo, para darlo. Todo eso desaparece de un día para otro. ¿Por qué? Porque la administración es directa a los 120 millones mexicanos. Oiga, pero es que a Carlos Slim no le va a servir que le den una cantidad básica. No, no le va a servir. A los otros es lo que le va a servir mucho más.
Pero si nosotros discriminamos a quién sí y a quién no, entonces tienes que construir otra vez la burocracia para administrarlo. Entonces, no es una decisión negativa el darle a los que tienen, porque tampoco los va a sacar de un problema ni le va a subir mucho más su capital, pero a los que están abajo de la línea de pobreza les va a hacer toda la diferencia. Va a ser ponerlos más o menos en un escalón más arriba para poder avanzar. Ese escalón, a veces pasan 3 generaciones para poder romperlo, para poder avanzar. Cuando te atrapa el círculo de la pobreza y tu abuelo, tu papá, tu hijo y tú están en ese círculo de pobreza, ponerlos en un escalón por una medida, una decisión del gobierno, del Estado mexicano, para poder levantarlos de escalón, sacarlos de esa pobreza extrema y ponerlos en un concepto en el que puedan subir mucho más alto. No quiere decir que dejen de concebir su empleo, quiere decir que tienen ese mínimo para poder entonces preocuparse por otras cosas, o emprender, o estudiar, o atender a un adulto mayor. Muchas de las cosas que hoy uno tiene que estar en ese ingreso de la población, en el ingreso más bajo de la población, uno tiene que estar quebrándose los dedos para ver cómo le va a hacer si alguien se enferma en la familia, ¿no? Entonces nos parece que esa combinación, repito, es una propuesta muy creativa, muy intensa, muy agresiva, pero creemos firmemente en el equipo de Ricardo Anaya que si no hacemos esas propuestas de mucho más carácter, de mucho más agresividad, pueden pasar otros 40 años con millones y millones de dólares metidos en programas sociales, que lo único que han hecho es una clientela política, porque desafortunadamente se ha usado en casi todos los estados esa clientela, y mantiene, además de pegado a la dádiva a la población en pobreza, la mantiene en el mismo círculo de pobreza, en la misma miseria, ¿no? Entonces lo que queremos es quebrar ese círculo y creemos que estas dos opciones pueden ser una combinación extraordinaria. Eso es aterrizable. Decir que la pobreza se va a erradicar porque yo quiero que, como cuando el desarrollo estabilizador, o sea, hace 60 años cuando este era otro país, o decir que la corrupción en los programas sociales la vamos a quitar porque yo soy muy honrado, cosa que soy, y otros dicen que lo son, y de ahí hacia abajo, pues como por arte de magia se va a erradicar la corrupción en 2.500 municipios y 32 estados. Eso es increíble, eso no pasa así. Es cómo erradicamos una de las causas de corrupción, que es el burócrata entregando el programa social, y cómo diseñamos instituciones que permitan tener candados para que no haya esa corrupción. Esto que Ricardo Anaya propone de que se desaparezca el dinero en efectivo de todas las transacciones del gobierno municipal, estatal y federal, se dice fácil, pero no lo tenemos así. O sea, hay muchos municipios del país donde tú llegas a pagar el predial y te lo reciben a la mano y te dan un recibito ahí en un papel bond ahí que ellos hicieron. Ese dinero es muy probable que vaya para corrupción. Bueno, si nosotros prohibimos el dinero en efectivo en todas las transacciones de los 3 poderes y de los 3 órdenes de gobierno, cerramos un enorme ducto de corrupción que hay en nuestro país. Como decía, ponía el ejemplo, hay muchos gobiernos municipales y estatales que pagan con un recibo oficial el 10% y el 90% se lo dan a la mano, con un recibo de papel bond. Eso es donde hay dinero discrecional, se presta la corrupción, y es donde hemos enriquecido tradicionalmente a miles y miles de alcaldes y muchos gobernadores en este país, ¿no? Entonces esa es nuestra propuesta es una parte de la propuesta para quitar corrupción y sumar recursos a una propuesta ambiciosa, disruptiva, pero muy aterrizable, que es el ingreso básico universal, ¿no? Y este tema del salario mínimo al doble también.